Hola, buenas noches. Nuestro grupo está conformado por Ferley Ruiz y mi persona, Héctor Barrios, y le vamos a hablar sobre el análisis estructural de la armadura, en el cual empezaremos con los momentos en C y haremos una sumatoria de fuerzas en la cual tendremos las 2000 libras junto a las 1000 libras que hacen una fuerza negativa hacia abajo, teniendo en cuenta que las 2000 libras se multiplican por la cantidad de distancia que tiene entre el punto A hasta el punto C, que vendrían siendo 24 pies. Sumado a esto, se multiplicarían las 1000 libras con los 12 pies que tienen la distancia desde el nodo B hasta el nodo C, restándole así el componente EY por las 6 pies de distancia que tendrían el componente EY con el nodo C, igualándolo a 0. Si hacemos el despeje del componente EY, tendremos en cuenta de que los pesos o las fuerzas quedarían 2000 libras por 24 más 1000 por 12 sobre la distancia que tiene el componente EY en referencia al punto C, que vendría siendo 6. Entonces, haciendo este despeje, el componente en EY sería de 10.000 libras. Teniendo en cuenta, haremos una sumatoria de fuerzas en Y, que vendrían siendo menos 2.000 libras, sería negativo por la dirección hacia abajo que toman las fuerzas, menos 1.000 libras, más el componente EY, que se reemplazaría directamente con las 10.000 libras, allá anteriormente, más el componente CY que vamos a despejar. Se despejaría CY y la sumatoria de estas fuerzas quedarían en menos 7.000 libras. Entonces, como quedan en negativo, la fuerza del componente CY se haría no directamente hacia el nodo, sino saliendo de este. Sería como CY igual a 7.000 libras en la dirección opuesta al nodo. Pasaremos al análisis de nodos empezando por el nodo A. Haremos una sumatoria de fuerzas en Y del nodo AD, teniendo en cuenta que para hallar también las fuerzas efectuadas en el nodo AY tendríamos que también sacar los ángulos internos del triángulo generado internamente entre el nodo AB, el nodo AD y el nodo DB. Esto se sacaría de la siguiente forma, teniendo en cuenta que sería θ igual al arco tangente de la distancia que hay entre los nodos desde el punto de referencia en que se toman. Vendría siendo 8 sobre 6. Esto da igual a 53,13 grados. Entonces, teniendo claro que el arco tangente de 8,6 es igual a 53,13 grados, lo tomaremos que viene siendo el componente en X, AD, por seno, porque viene siendo un componente X, de 53,13 grados, menos las 2.000 libras que vendrían efectuando sobre el nodo A, igualándolo a 0. Haciendo el despeje quedarían las 2.000 libras sobre el seno de 53,13 grados. Eso nos da un resultado de 2.500 libras. Entonces, como la fuerza se está efectuando hacia el nodo, queda en compresión. Haremos también la sumatoria de fuerzas en Y. Vendrían siendo los componentes en X, que vendrían siendo AB menos AD por el coseno, como vienen siendo en X, por el coseno de 53,13 grados, igualándolo a 0. AB vendría siendo 2500 por el coseno de 53,13 grados, que nos da un resultado de 1500 libras. Como el componente de AB o el segmento de AB, la fuerza va siendo desde el punto del nodo A hacia afuera, este se toma en cuenta como una tensión. Pasaremos a los puntos en el nodo D. Teniendo en cuenta que en el nodo D tendremos las 2500 libras que vienen entrando, teniendo en cuenta también que como todos los triángulos de la estructura son iguales, tienen ángulos internos iguales. Entonces también se tomarían los 53,13 grados despejados anteriormente. Haremos la sumatoria de fuerzas en Y, en el cual DB vendría siendo por el seno de 53,13 grados menos 2500 por el seno de 53,13 grados, esto igualándolo a 0. Si despejamos DB, vendría siendo 2500 menos 2500 por el seno de 53,13 grados sobre el seno de 53,13 grados. Esto nos da un resultado de 2500 libras. Entonces, como el componente DB va saliendo del nodo, este también se toma como que se encuentra en tensión.
Haciendo la sumatoria de fuerzas en X, tendremos en cuenta de que dB por el coseno de 53,13 grados más 2500 coseno de 53,13 grados, que vendrían siendo las libras o fuerzas que se vienen efectuando hacia el nodo, menos el componente de E igualándolo a 0. Si despejamos de E, tendríamos en cuenta de que dB sería reemplazable, de acuerdo a que ya lo tenemos como 2500, por el coseno de su ángulo, más los 2500 por el coseno del mismo ángulo. Esto nos daría un resultado de 3000 libras. Ahora los pasaré con mi compañero Ferley. Yo les voy a hablar sobre las fuerzas efectuadas en el punto B, en el cual tenemos que la sumatoria de las fuerzas en Y menos 1000 menos 2500 por el seno de 53,13 menos el segmento BE del seno de 53,13, que es igual a 0. Obviamente, despejando la fórmula, nos da que BE es igual a menos 307,50 libras. Como está en negativo, es decir que apunta hacia el nodo. O sea, como hicimos anteriormente, está mal, o sea, está al revés. Eso no quiere decir que el BE es igual a 370 libras y da en compresión. Si miramos ahora el punto B, nos damos cuenta que la sumatoria de fuerzas en Y menos 1500 menos 2500, que está a la izquierda, del coseno de 53,13, menos B, que está a la izquierda, del coseno de 53,13, más BC, que es igual a 0. BC sería igual, obviamente despejado, a 5250 libras, y nos da en tensión. Ahora en el punto S, en el segmento S, la sumatoria de fuerzas en Y, 1000 menos 3750, el seno de 53,13, menos el segmento S del seno de 53,13, que es igual a 0. Despejado nos da el segmento de S es igual a 8750 libras en compresión, porque obviamente va hacia el nodo. Lo tenemos arriba en la gráfica que se ve. Resaltando todo, nos damos cuenta de que la sumatoria de fuerzas en Y, 3000 más 3750 coseno de 53,13 menos S coseno 53,13, que es igual a 0. Eso quiere decir que el análisis quedó bien porque nos dio 0. Ahora les voy a... Debido a que toda sumatoria de fuerzas debe de quedar 0. Nos damos aquí cuenta entonces que el miembro y la fuerza de AB es igual a 1500 libras en tensión. AD es igual a 2500 libras en compresión. DB es igual a 2500 libras en tensión. DE es igual a 3000 libras en compresión. BE es igual a 3750 libras en compresión. BC es igual a 5250 libras en tensión. S es igual a 8750 libras en compresión. Bueno, ¿qué entendemos por el significado de comprensión o tensión en un nodo? Básicamente, tensión o comprensión vendrían siendo las fuerzas que se efectúan sobre el nodo, siendo la tensión la que se efectúa hacia afuera del nodo, es decir, jalándolo, y en compresión básicamente sería la fuerza que se ejecuta hacia el nodo haciendo una, como su mismo nombre lo dice, una compresión o comprimiéndolo. Muchas gracias. Ya. Me había asustado, gole.